Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 167 y a la fracción 5 al artículo 182 bis y se reforma el primer párrafo del artículo 167, la denominación del capítulo 5 del capítulo, permítanme, se reforma el primer párrafo del artículo 167, la denominación del capítulo 4 del título cuarto del libro segundo y las fracciones 3 y 4 del artículo 182 bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado Padilla. Síntesis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el Código Penal para el Estado de Zacatecas a fin de elevar las penas para quienes agredan a médicos cirujanos, personal de enfermería y demás profesionistas similares y o auxiliares o de cualquier persona de la salud del sector público o privado que presenten sus servicios en el Estado durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria. Con el permiso de la Presidencia. A nombre propio y de los diputados Héctor Adrián Menchaca Medrano y Gabriela Evangelina Pinedo Morales, venimos a someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa. En esta 63ª legislatura, quienes enarbolamos los postulados de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, hemos sostenido una y otra vez que el derecho penal cumple una función para la convivencia social y el pleno desarrollo de los individuos. La pena impuesta al imputado mediante una sentencia tiene una naturaleza dual. Por un lado, satisface una función social en su carácter de pena y por el otro, cumple una función privada al contribuir a resarcir la afectación ocasionada a la víctima o del ofendido del delito con motivo de su comisión. Desde esta perspectiva y en el contexto tan crítico por el que atraviesa el mundo, el país y Zacatecas por la emergencia sanitaria del COVID-19, es que el derecho penal cobra especial importancia para mantener los cauces de convivencia y respeto entre personas, sobre todo para el personal de la salud del sector público o privado, que presta sus servicios en el Estado durante el periodo que comprende la declaración de una emergencia sanitaria. Nadie puede negar que el personal de salud ha asumido un papel histórico y heroico en estos momentos cruciales de nuestra existencia. No solo atiende y brinda un servicio público que da cuenta de su profundo sentido humanitario, sino que al prestar sus servicios arriesgan su vida y comprometen su salud y la de sus familiares, al atender a las personas que pudieran estar infectadas o lo están con el COVID-19. Lo anterior ya de por sí es una pesada carga física y emocional con la que tienen que lidiar médicos, personal de enfermería y demás profesionistas similares y auxiliares, como para que a ellos se sumen las cobardes intimidaciones y agresiones físicas o verbales de personas que sin el más mínimo sentido de responsabilidad y agradecimiento perpetran en contra de estos héroes y heroínas, lamentablemente han sido una constante y van en aumento. Las noticias que dan cuenta de los ataques a la integridad física del personal de salud, así como a la de sus familiares e inclusive a su patrimonio, derivado de prejuicios, desinformación y móviles que pretenden atentar contra su dignidad, al discriminarlos por su actividad directa para con la pandemia del COVID-19. Ello a pesar de que el artículo primero, párrafo quinto de la Constitución Federal es muy claro que está prohibido en todo acto de discriminación, independientemente del motivo que sea, cuyo objeto sea atentar contra la dignidad humana o anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
las agresiones contra el personal médico y de enfermería que atiende a pacientes de COVID-19 en distintos estados del país va en aumento, destacando los casos de la Ciudad de México, Baja California, Jalisco o Oaxaca, donde se ha llegado al extremo de agredir física o verbalmente o incluso arrojar agua a médicos y enfermeras. Como consecuencia de ello, el gobierno federal ha instado a la población para que no agreda ni discrimine a médicos y enfermeras que atiende a pacientes con COVID-19. En el mismo sentido, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, y derivado de que las quejas han aumentado vía telefónica, por correo electrónico y otros medios de comunicación, ha hecho de diversas recomendaciones para frenar esas actitudes. En Zacatecas, presuntamente también se han replicado estos deshonrosos actos. Hace unos días, una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en el municipio de Fresnillo, señaló que un sujeto prendió unas maderas en el exterior de la ventana de su casa y ello generó que el humo ingresara, provocándole a ella y a su familia unas ligeras intoxicaciones. Afortunadamente no pasó a mayores, pero la enfermera atribuyó el ataque a su labor y no descartó que se tratara de una acción en su contra por estar en contacto con posibles casos de pacientes con coronavirus del COVID-19. Por eso, quienes suscribimos el presente documento, el día de hoy sometemos a la consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas. La denominación actual del capítulo cuarto del título cuarto del libro segundo del Código Penal de la entidad es delito cometido contra funcionarios públicos. Nosotros proponemos cambiarla por la de delitos cometidos contra servidores y funcionarios públicos, en el entendido de que son dos figuras complementarias pero diferentes en sus actividades. Por ejemplo, el personal de salud es claro que cumple con un servicio para con la sociedad, en cambio el funcionario público se enfoca prioritariamente a labores de gobierno relativas a la red pública. Los cambios propuestos al primer párrafo del artículo 167 del Código Penal para el Estado de Zacatecas son para señalar que al que dolosamente cometa un delito en contra de un servidor público, funcionario público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión y multa de 20 a 40 días, además de las sanciones que le correspondan por el delito o los delitos cometidos. La adición de un segundo párrafo a este artículo es que para cuando las conductas a las que se refiere el párrafo anterior sean cometidas en contra de médicos, personal de enfermería y demás profesionistas similares y auxiliares de salud del sector privado o público que presten sus servicios al sistema estatal de salud, durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión se incrementará 3 años más, independientemente de la que le corresponda por el delito o los delitos cometidos. Es decir, quienes agredan al personal de salud de la entidad en lugar de recibir de 1 a 3 años de pena, se les podrá imponer de 4 a 7 años. Además, se establece que este delito se perseguirá de oficio por parte de la autoridad y no requerirá querella de la víctima o del ofendido. Las reformas a las fracciones tercera y cuarta del artículo 182 bis del Código Penal de la entidad tienen por objeto que cuando se atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de médicos, personal de enfermería y demás profesionistas similares y auxiliares o de cualquier persona de la salud del sector público o privado que presten sus servicios en el Estado, durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión se incrementará 2/3 partes
o de 250 a 500 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 500 días de multa. Así, la pena privativa de la libertad pasará de 1 o 3 años de prisión a 1 año con 8 meses o 5 años. Los días de trabajo a favor de la comunidad se incrementan al pasar de 150 o 300 a 250 o 500. Y también se elevan los días de multa al pasar de 200 a 500 días de multa. En los artículos transitorios se dispone que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el suplemento del periódico oficial del Estado de Zacatecas, que se deberá publicar el presente decreto en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, y que los procedimientos penales iniciados en el Estado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto deberán concluirse y ejecutarse conforme a la legislación vigente al momento de su inicio. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Diputado presidente, Muy para bien, diputado. solicitarle al diputado promovente me permita suscribirme a su iniciativa. En los mismos términos, Navidad Rayas. Perla Martínez. Alma Dávila. Borrego Estrada Mónica. Muchas gracias.